platicar precisamente de los últimos acontecimientos entre México y Ecuador con Jorge Aljovín, analista electoral, constitucional y parlamentario. Jorge, qué gusto poder saludarte esta tarde y platicar contigo de un tema pues tan importante como este entre México y Ecuador. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querida Lupita. Oye, pues hoy por la mañana se dieron a conocer algunas de las imágenes de este asalto a la embajada de nuestro país allá en Ecuador. Jorge, se ha dicho por parte del presidente que a México se le respeta. Cuéntanos cómo viste estas imágenes y qué piensas de lo que ha acontecido en los últimos días. En efecto, si bien hay una condena enérgica al asalto de la Embajada de México en Ecuador, me parece que es desafortunado por parte del presidente López Obrador mostrar estas imágenes porque simplemente significa echar más leña a la hoguera. Esto es renunciar al diálogo entre dos naciones hermanas, entre México y Ecuador. Y por otro lado, también me parece desafortunada como parte de la incontinencia verbal del presidente López Obrador, haber comparado este asalto a acciones de dictadores como Augusto Pinochet. Entonces me parece que esto en nada abona y también es el resultado, esta crisis diplomática, de dos acciones por parte de dos gobiernos. Habrá que decir por parte del gobierno de Ecuador, por la inexperiencia del propio Daniel Noboa y el uso político que le está dando a este asalto a la embajada mexicana en el Ecuador de cara a una posible reelección y en su momento también al plebiscito que tendrá en próximos días. También habrá que señalar en su momento que el presidente López Obrador, al señalar esto, está buscando también una raja política. ¿En qué sentido? Aglutinarnos, reunirnos en torno a la defensa de la soberanía nacional en México y trasladar esta opinión positiva muy probablemente a su candidata. Entonces me parece que esto demuestra la caída libre que ha sufrido en los últimos tiempos, pues el propio tratamiento de las relaciones internacionales de México de cara a la región y me parece que este conflicto no terminará en lo inmediato, sino que tendrá una muy larga data, sobre todo tomando en cuenta que en nuestro país pues el presidente López Obrador está apostando a una continuidad en su proyecto de transformación y esto en nada abonará a un diálogo, como se ha comentado, a la integración y a la cooperación para la solución de esta crisis diplomática. Jorge, ¿qué piensas de estas reuniones? Habrá una reunión con la CELAC, ahora hay ya posicionamientos incluso de Ecuador en la OEA. ¿Cómo ves tú estas reuniones? ¿Van a servir de algo? ¿Era el camino, era la vía a seguir después de esta confrontación? Mira, son las vías institucionales, pero me parece que hay un cortocircuito en el propio diálogo. Por un lado, México lo que estará reclamando es justamente la inviolabilidad de las sedes parlamentarias, pero por el otro lado también lo estamos viendo con Ecuador reclamando justamente las reglas de otorgamiento de asilo político. Y esto me parece que responde a los propios pronunciamientos de Canadá y Estados Unidos, porque pronunciarse a favor de uno de los estados sería también avalar en los hechos también la transgresión que se ha cometido al recibir a un prófugo de la justicia condenado en su país y darle asilo político. Pero por otro lado, también condenar al Ecuador significaría también, en este caso, pues las reglas de la Convención de Viena y las reglas sobre asilo político y me parece que no será nada fácil para las potencias como Estados Unidos y Canadá tener un pronunciamiento. Me parece que por otro lado lo que ocurrirá en los próximos días en cuanto a sanciones y medidas reparatorias, pues como lo ha comentado el propio presidente López Obrador, los países tendrán la posibilidad de tomar decisiones de manera individual como de manera grupal y a partir también de los propios organismos y lo que me parece que ocurrirá es una situación donde Ecuador quedará aislado en la región, sobre todo porque habrá que decir que ya está impedido para poder ingresar a la Alianza del Pacífico y esto es tener la posibilidad de tener contacto con los mercados asiáticos, Ujú. sobre todo tomando en cuenta que la precondición para entrar en este tipo de acuerdos es la suscripción de tratados de libre comercio con. Jorge, ¿fue una mala decisión del presidente de Ecuador entrar a la embajada? Fue una mala decisión por parte del presidente de Ecuador en términos internacionales.
pero reitero, en términos internos, me parece que su popularidad puede ir en aumento. Esto le servirá para demostrar una imagen de un gobierno de derecha, un gobierno fuerte que toma decisiones y sobre todo de cara a una posible reelección, recordando que el propio señor Noboa pues tiene un mandato muy corto porque es para completar lo que le faltaba de mandato al presidente Lasso y esto le permitirá el día de mañana pues tener una imagen fuerte de que el delito se persigue, que se castiga y que no hay ninguna norma de derecho internacional que lo pueda detener. Pero en términos internacionales, coincido contigo, Lupita, fue un error tremendo porque esto deja un pésimo precedente, sobre todo si no hay sanciones, no hay una represalia directa hacia el gobierno del Ecuador, sobre todo porque esto abre la tentación para que cualquier país de la región ante estos escenarios irrumpa, asalte, intervenga las sedes consulares y diplomáticas de los diversos países que conformamos este continente americano. Jorge, como siempre, aprecio mucho que puedas platicar con nosotros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego.